Si nos ponemos a pensar en las figuras que realmente le dieron forma al mundo como lo conocemos, es imposible no hablar del apóstol Pablo. Después de Jesús, es muy probablemente la persona más influyente en toda la historia del cristianismo. Pero lo interesante es que su historia no es la que uno esperaría de un seguidor devoto. No, para nada. Es mucho más compleja y fascinante. Y aquí es donde nos encontramos con la gran paradoja, la pregunta que está en el corazón de su historia. ¿Cómo es posible que el perseguidor más implacable del cristianismo primitivo se convierta, de la noche a la mañana, en su misionero más importante y apasionado? Entender este giro es entender un punto de quiebra en la historia. Para captar la verdadera dimensión de su impacto, primero tenemos que entender su transformación. Y fue, sin exagerar, una de las más dramáticas que se hayan registrado. Un viaje de querer destruir algo a terminar construyéndolo, de ser el enemigo número uno de una fe a convertirse en su principal arquitecto. Su vida se parte literalmente en dos capítulos totalmente opuestos. Primero, lo conocemos como Saulo de Tarso. Imaginen a un fariseo súper devoto, convencido de que este nuevo movimiento de cristianos era una herejía peligrosa que tenía que ser erradicada. Y luego, el segundo acto, el apóstol Pablo. El hombre que dedicaría hasta el último día de su vida a construir la misma fe que antes intentó aniquilar. Un cambio radical. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede causar una transformación tan extrema? En el caso de Pablo, todo se reduce a un solo momento. Un evento que no solo cambió su vida para siempre, sino que de paso alteró el curso de la historia occidental. La respuesta está en el camino a Damasco. Según se narra en el libro de los Hechos, mientras Saulo iba en camino para arrestar a más cristianos, fue confrontado por una visión. Una luz cegadora, la voz del mismo Jesús. Este evento lo dejó ciego por 3 días, pero fue justo en esa oscuridad donde encontró una nueva luz. Se bautizó, cambió su nombre a Pablo y así el perseguidor murió para que naciera el apóstol. Ese fue el punto de inflexión definitivo. Ahora, una conversión tan poderosa necesita un propósito. Y la nueva misión de Pablo sería totalmente revolucionaria, muy distinta a la de los otros apóstoles. Y bueno, absolutamente clave para que esta nueva fe pudiera crecer. Mientras los demás apóstoles se enfocaban principalmente en la comunidad judía, Pablo tuvo una visión mucho más amplia, llevar el mensaje a los no judíos, los llamados gentiles, por todo el imperio romano. Y su idea principal fue radical. Él dijo que para ser cristiano no era necesario seguir toda la ley judía, como la circuncisión. Lo único que se necesitaba era tener fe en Cristo. Esta idea, tan simple pero tan potente, derribó una barrera cultural enorme y permitió que un pequeño movimiento local se convirtiera en una fe global. Pero Pablo no solo construyó comunidades con sus viajes, también construyó la base intelectual del cristianismo con sus escritos. Su legado como pensador, como teólogo, es quizás tan monumental como todo su trabajo de misionero. 13. Pensemos en ese número por un segundo. De los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, casi la mitad son cartas que se le atribuyen a él. Es impresionante. La contribución de una sola persona define una parte gigantesca de las escrituras cristianas. Y estas no eran cartas comunes y corrientes. No, en ellas Pablo estaba sentando las bases de la doctrina cristiana. Fue él quien articuló conceptos clave como la gracia, o sea, la idea de que la salvación es un regalo y no algo que uno se gana, la fe como la creencia personal que está en el centro de todo, y el amor, dándole una definición profunda que ha durado hasta hoy. Y el poder de su escritura fue tan grande que trascendió la religión. Su famoso pasaje sobre el amor en la primera carta a los Corintios es considerado hoy, no solo un texto sagrado, sino una de las mejores descripciones del amor en toda la literatura universal. Es un texto que se lee y se admira en todas las culturas. Claro que construir una religión mundial tiene un costo, y para entender de verdad a Pablo, tenemos que ver más allá de la figura monumental y conocer al hombre, las dificultades inmensas que enfrentó en su misión. Él estaba lejos de ser un teórico aislado, era un hombre de acción. Fíjense que se ganaba la vida como fabricante de tiendas para poder financiar sus propias misiones. Su ciudadanía romana le daba ciertas protecciones legales que le facilitaban viajar por el imperio. Y al final, su vida terminó como había empezado su fe, con un sacrificio. Se cree que murió como mártir en Roma, pagando el precio más alto por sus creencias. Su dedicación fue puesta a prueba constantemente. Realizó 3 enormes viajes misioneros. En el camino enfrentó de todo: naufragios, prisiones, palizas. Pero no solo eran peligros físicos, también se enfrentó a desafíos intelectuales, como cuando debatió con filósofos en la misma Atenas. Y claro, siempre luchando contra la oposición de las autoridades locales y religiosas.
Al final, el resumen es este. Pablo, combinando su genialidad para organizar la doctrina con una energía que parecía inagotable para viajar y predicar, fue el catalizador. Fue él quien transformó un pequeño movimiento judío en una religión mundial. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Sin la increíble transformación de este hombre en el camino a Damasco, sin Pablo, ¿qué tan diferente sería el mundo que habitamos hoy?